La estructura de mi presentación va a ser la que está en el informe que a ustedes les deben haber entregado en la entrada, y para quienes nos estén mirando después en el canal de Asuntos Públicos o en la página de ORT, va a estar disponible en nuestra página web, que es www.ced.ui. También quiero reiterar el agradecimiento a Atlas, a Fraser, a Fred y a la Universidad ORT por tenernos en el día de hoy aquí pudiendo presentar este informe. Ustedes van a ver que la estructura que sigue el informe naturalmente se basa en el índice de Fraser, con algunos puntos introductorios, como algunas definiciones de libertad que voy a mencionar ahora. Luego, algunos datos que Fred mencionaba, en los que yo voy a poner en particular énfasis, porque creo que seguramente no es el sentido común del uruguayo esto de que la libertad económica es lo mejor para la prosperidad, o, como decía Fred recién, puede ser lo mejor para la prosperidad del país, pero se argumenta que puede generar desigualdad o mayor pobreza, y eso es exactamente lo opuesto a lo que encuentran esta investigación, y yo creo que es un argumento central para ser impulsor de ideas y de reformas liberales en nuestro país. Luego vamos a ver algunos datos específicos que da el índice para Uruguay, y luego vamos a ver algunas conclusiones. Fred lo decía, y creo que es un tema muy importante, ¿no? La libertad es una sola. Si bien por motivos académicos o de análisis nosotros podemos segmentarla en libertad política, libertad económica, libertad social, al final del día la libertad es una sola. Aquí están en la imagen que ustedes están viendo de la presentación, está también en el informe dos frases de Hayek que para mí son muy claras. Friedrich Hayek, no Salma Hayek, por las dudas. Porque si googlean Hayek le va a saltar Salma. Hayek fue uno de los principales defensores de las ideas liberales en el siglo XX, probablemente el filósofo político, además de economista, más importante, premio Nobel de Economía, fundador de la Sociedad Montpellier, entre otras cosas. La primera frase apunta a algo que los uruguayos supimos conocer en el pasado, que es cuando el Estado dirige la economía, puede lograr que los individuos realicen lo que pretende en forma casi igual a que si lo hiciera directamente. Nosotros conocimos, por ejemplo, la experiencia del Contralor de Importaciones y Exportaciones, que dirigía la economía del país en forma casi perfecta. Era casi como si decidiera el qué, el cómo y el para qué de la producción de bienes y servicios en el Uruguay. Y ustedes lo saben, eso nos llevó a un estancamiento importante y duradero. O sea, este es un punto importante. Y el otro es que la segunda frase apunta a que hay libertad y no libertades. Si cada una de las libertades es un privilegio, una prerrogativa particular que da el Estado, no existe libertad entendida en su sentido amplio. Y es importante la relación entre libertad política y libertad económica. Fred mostraba recién algunos gráficos que mostraban su correlación, pero además es muy simple entender que si las personas no tienen libertad económica, no pueden disponer de sus bienes y de su propiedad, tampoco van a poder ejercer efectivamente las demás libertades, elegir sus propios proyectos de vida o incluso actuar a nivel político y social. Y si no hay libertad política, también está en peligro la libertad económica, porque se pueden cambiar las reglas de juego en contra de los individuos y en contra de las libertades individuales. Hay entonces una correlación no solo estadística, sino conceptual importante entre la libertad política y la libertad económica. Y también creo que es un punto importante, porque afortunadamente en Uruguay somos casi todos defensores de la libertad política, muchos defensores de las libertades sociales, aunque esto admite debate porque tiene distintas acepciones, que es lo que llamamos libertades sociales, pero también, pero no son tantos los que defienden la libertad económica. Los políticos en Uruguay tienden a disparar del concepto de libertad económica y la gente lo rechaza. Por eso es importante este tipo de actividades y la difusión de este tipo de índices que demuestran los beneficios de la libertad económica en el mundo
y Uruguay no es la excepción. Uruguay también le fue mejor cuando aplicó políticas de signo liberal que cuando aplicó políticas de signo dirigista. Esto ustedes lo van a ver en el informe. Recoge 5 grandes áreas, algunas de las cuales vamos a comentar un poco después en la segunda parte, que son el tamaño del Estado, el marco legal y el derecho de propiedad, una moneda estable, libertad de comercio internacional y regulación. Todos aspectos que hacen, que son fundamentales para la existencia de la libertad económica en un país. Voy a ver brevemente esto porque Fred lo mencionó con claridad. Es muy claro que los países que tienen mayor libertad económica son más prósperos y sus habitantes tienen un ingreso por habitante mayor. Y esto no es un hallazgo puntual de años, desde que Fraser viene realizando estas investigaciones y otras investigaciones de otros centros de estudios también demuestran esto. Es un hecho innegable que los países con mayor libertad económica son países más prósperos donde la gente vive mejor. También, y esto está relacionado naturalmente con lo anterior, los países con mayor libertad económica tienden a crecer a tasas más rápidas, tienen una economía más dinámica, las personas son más libres, hay mayor inversión y hay mayores niveles de desarrollo. Este punto también es importante. La pobreza extrema y lo que nosotros podríamos asimilar a nuestros conceptos de pobreza e indigencia quizás, también tienen una alta correlación con la libertad económica. ¿Sí? Los países más libres tienen niveles mucho más bajos de pobreza extrema y de pobreza moderada, y los países menos libres, fíjense que incluso tienen hasta niveles cercanos al 50% de pobreza. Este es un argumento importante. Fred también lo decía. La libertad económica beneficia especialmente a las personas pobres en un país. Las personas ricas o con recursos o con conexiones o con poder político son más indiferentes a la realidad de estas instituciones. Quienes más se benefician con instituciones económicas libres son las personas más desfavorecidas. Este es importante también, la desigualdad no se ve afectada por el grado de libertad económica. Es un punto normal que vemos de los críticos de la libertad económica decir que produce mayor desigualdad, ¿no? Y la teoría del goteo y que hay que generar riqueza arriba para que después se desparrame como goteo para el resto de la sociedad. Eso no es la imagen, no es lo que defienden en general los defensores de las medidas de políticas liberales. Al contrario, es que toda la sociedad crece, incluido también los pobres. No tiene que haber un efecto de derrame. Son los propios sectores más vulnerables los que también crecen cuando hay mayor libertad económica y mayor crecimiento. Y es importante señalar que se da no es afectado el grado de desigualdad. El porcentaje del ingreso que tienen los hogares más pobres es el mismo en los países más libres o en los países menos libres o en los países que están en el medio. Es un tema que no se ve afectado por el grado de libertad económica, pero sí influye decisivamente en los ingresos que tienen los sectores más pobres de la población. Acá se ve claramente cómo los países más libres, el 10% más pobre en los países más libres tiene un ingreso medido en dólares a PPP constantes de más de 11.000, mientras que los menos libres es de alrededor de $1.000. La diferencia es descomunal, es muy importante. Los países con mayor libertad económica los sectores más pobres viven sustancialmente mejor que en los países que tienen menor libertad económica. Estos son los datos para Uruguay. Ustedes saben, el índice se mide de 0 a 10, donde 10 representa mayores grados de libertad económica. Y hay en las 5 grandes áreas que también se miden de 0 a 10. Uruguay tiene un porcentaje cercano a 7 en tamaño del Estado, 5,5, 5,5 en marco legal y derecho de propiedad, 9, el que nos da mejor es en moneda estable. Esto está determinado fuertemente por la capacidad, la libertad que tienen los uruguayos de tener moneda extranjera y de tener cuentas en moneda extranjera. Después, en libertad de comercio internacional tenemos 7,43 y regulación 6,4, lo que nos da un índice general de poco más de 7. El índice, la posición de Uruguay en el índice, como también señalaba Fred, ha venido bajando. No solo porque nuestro puntaje ha bajado en los últimos años de 7
7,3, poco más de 7,3 a poco más de 7, sino porque al mismo tiempo que el puntaje de Uruguay ha venido bajando, el puntaje de los países del resto del mundo ha venido subiendo. O sea, nosotros bajamos en un mundo en que el puntaje sube y eso ha cambiado la situación relativa de Uruguay de estar en el lugar 42 al lugar 74. Hemos pasado, hemos retrocedido, porque esto es importante, la comparación no solo en este caso con nosotros mismos, sino la comparación con el resto del mundo. Y si el resto del mundo mejora, porque obviamente nosotros entendemos que más libertad económica es mejor para el país, el retroceder representa todavía un retroceso mayor, porque en términos relativos hay otros países que están haciendo las cosas mejor y por lo tanto nos vamos rezagando. Acá está gráficamente el promedio y el puntaje que tenemos en cada una de las áreas que mide el índice. Como les señalaba, la que nos da mejor es la estabilidad de la moneda y la que nos da peor es marco legal y derecho de propiedad, que como señalaba Fred es muy importante porque también determina a otros y a su vez determina la existencia de los derechos individuales, la existencia de los derechos de la persona, las libertades civiles y las libertades políticas. Para no extenderme demasiado, y ustedes van a poder consultar en el informe específico que hemos armado sobre Uruguay algunos de estos datos. Hay una comparación aquí de Uruguay respecto al promedio mundial, a los 10 países que tienen mayor libertad económica, al promedio de América del Sur y a Chile, que es el país que obtiene el mejor puntaje en América Latina. A pesar de que la presidenta Bachelet ha metido la pata bastante en esta presidencia, así le fue el domingo en las elecciones en Chile. Es un caso dramático que Chile quiebre su propio consenso, ¿no? Ojalá lo pueda recuperar próximamente. Si comparamos, acá en cuanto al tamaño del Estado, Uruguay está por encima del promedio mundial, por encima del promedio de América del Sur, pero por debajo de Chile y por debajo del 10% de los 10 países con mayor libertad. Ustedes me dirán, si Uruguay está en el puesto 74, es razonable que esté por debajo de los 10 países con más libertad económica. Pero lo pongo para señalar que el tipo de reformas que se podrían hacer en Uruguay son realizables. Hay países que lo han hecho en países que obtienen mayores puntajes de libertad económica. Y es importante señalar, también lo decía Fred, que la forma en que se mide es absolutamente objetiva. Son datos sacados de la realidad, de informes internacionales. No pesa la opinión que podamos tener nosotros. O sea, nosotros no tocamos ni uno de los números que vienen del informe. Podemos tener nuestra opinión, en particular sobre la evolución de los últimos años de la situación de la libertad económica en Uruguay, pero este es objetivo y nosotros, el Centro de Estudios para el Desarrollo, como integrante de la Red Económica de Libertad Mundial que coordina Fred y que dirige, que se realiza desde el Fraser Institute, no tocamos el índice, simplemente difundimos el índice y armamos el informe y mostramos los datos en base a la información que tenemos y por lo tanto es sumamente objetiva, pero tiene la ventaja de ser cuantificable, no es simplemente una opinión, ¿no? Algo así como, ¿para qué vamos a opinar si lo podemos medir? Y eso es el objetivo del informe. En cuanto al marco de propiedad, al marco legal y derecho de propiedad, Uruguay está en el mismo exacto promedio que el mundo, muy por debajo de los países más libres y por encima del promedio de América del Sur y por debajo del promedio de Chile. En cuanto a moneda estable, que es el que nos da mejor, están por encima del promedio mundial, por encima del promedio de América Latina, pero nuevamente por debajo de los países más libres. Y este es el único en el que nosotros estamos por encima de Chile. ¿Sí? Nuestro fuerte en el índice es el área que tiene que ver con la moneda estable, a pesar, como decía Fred, también de que Uruguay tiene una inflación bastante alta para lo que hoy es el mundo, porque la mayoría de los países han logrado controlar la inflación. En cuanto a libertad de comercio internacional, Uruguay nuevamente tiene un puntaje por encima del mundo de América Latina y por debajo del 10% más libre y de Chile. Y en cuanto a regulación, que incluye regulación del mercado de crédito, regulación del mercado de trabajo y regulación para las empresas, que es también un área donde tenemos un mal puntaje, estamos muy cercanos al promedio de América Latina, por debajo del promedio mundial y naturalmente por debajo de Chile y por debajo de los países más libres. Algunas conclusiones
El índice entonces muestra a Uruguay con un puntaje que viene en retroceso. Pasamos de 7,35 a 7,08 del 2011 al 2014, que es el último dato que recoge el índice. Y en la posición relativa pasamos del puesto 43 al puesto 74, lo cual debe llamarnos a preocupación. Los que nos dan mejor son los... tenemos una tendencia a mejorar en el área moneda estable, marco jurídico y derecho de propiedad, mientras se observa retroceso en el área de libertad de comercio, tamaño del Estado y regulación. Uruguay está lejos de los países con mayor libertad económica y por lo tanto eso nos abre un ancho campo de recomendaciones de políticas públicas para que Uruguay pueda ir mejorando su situación y pueda mejorar sus índices y por lo tanto mejorar todos los aspectos positivos que nosotros vimos que se correlacionan con la libertad económica en las transparencias anteriores. Eso es un mejor nivel de vida, un mayor tasa de crecimiento, mejor situación para la población más pobre. Esos son objetivos relevantes. Uruguay mismo constituye un experimento natural prácticamente de qué pasa cuando se aplican buenas políticas de orientación liberal y malas políticas dirigistas. Cuando Uruguay salía de la época de las políticas liberales, la gran expansión, como lo llamaba el doctor Ramón Díaz, tenía un producto por habitante igual al de los países del primer mundo. A fines del siglo XIX, Uruguay tenía una PBI per cápita igual al que tenían el promedio de los países del primer mundo. A mediados del siglo XX, luego del dirigismo económico, estamos por la mitad y hoy es aproximadamente un tercio. Uruguay, por lo tanto, tiene un largo camino de retroceso, pero que a su vez esconde el éxito de esa primera etapa inicial en que se aplicaron políticas liberales, que es muy poco recordada y que vale la pena recordar y difundir en nuestro país. Este informe presenta, como yo les comentaba, información objetiva y cuantificable. Ustedes pueden consultar la publicación, pero también en la publicación general de Fraser, ustedes pueden ver la metodología, de dónde se sacan los datos, la fórmula, la base de datos para verificar cada uno de los datos que se utilizan. Creemos desde el Centro de Estudios para el Desarrollo, entonces, que este es un tema clave. Mayores niveles de libertad económica van a redundar en mejor nivel de vida para los uruguayos y en particular para los uruguayos más pobres. Es por eso que estamos trabajando en investigaciones de políticas públicas y nos proponemos realizar análisis y propuestas de políticas públicas que vayan en el sentido de mejorar la calidad de vida de los uruguayos y que Uruguay se pueda encaminar al desarrollo, que es el objetivo que compartimos todos, pero que nosotros pensamos que solo se puede alcanzar a través de reformas liberales del tipo que demuestra el índice de libertad económica que deben tomarse. Gracias.